Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nuestra segunda lección del curso de Sistemas de Información Aduaneros, curso nivelatorio del programa de maestría en aduanas y comercio exterior. En esta oportunidad, muchachos, vamos a hablar un poco acerca del sistema TICA. El sistema TICA es digámoslo así, el software que utiliza el funcionario público, ¿verdad? El administrativo, para gestionar sus tareas diarias en la administración aduanera. Tiene un trasfondo muy importante que es el de gobierno electrónico, porque al ser un software que utiliza la administración, está también dentro del entorno de lo que es el desarrollo informático y de comercio exterior del propio gobierno. Entonces, vamos a tener la oportunidad de ver qué fue lo que se hizo, en qué se pensaba y debo decirlo, todavía en qué se piensa, porque cuando usted le pregunta hoy a los encargados de la modernización de los sistemas, qué es lo que andan buscando, la respuesta que se obtiene es exactamente lo mismo que andábamos buscando en el año 2004, cuando se tomó la decisión de que fuera el TICA el que se pusiera en funcionamiento. Ahora vea que les estoy hablando del año 2004. Ya ha pasado más de una década desde eso, ¿verdad? Y este es el momento en el que ese software no ha sido cambiado, ha sufrido algunos parches, algunas mejoras leves, producto del diario uso, pero estamos hablando de que es una tecnología que ya ha sido altamente superada en el mundo. A pesar de eso, en el año 2005 nos posicionó, nos permitió dar un salto cuántico, porque eso es lo que ha pasado con Costa Rica ya varias veces. Damos saltos cuánticos a algo nuevísimo en el momento, pero nos quedamos ahí estáticos mucho tiempo. Ya no hay una gestión de cambio apropiada, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el TIC, ¿verdad? No de cómo funciona el TICA, sino de lo que hay atrás del TICA y por qué ese software funciona de esa forma, ¿verdad? También vamos a ver un video. El video está ya cargado en la plataforma, pero ese no lo vamos a ver aquí en clase. Eso ustedes lo pueden ver directamente del aula. Y con base en ese video y lo que vamos a ver hoy, tienen una actividad, una sesión tipo, una tarea. ¿Qué consiste? Que es la tarea número 2, consiste básicamente en hacer una investigación acerca de todo lo adicional que hay a lo que van a ver en el video y de lo que vamos a conversar en esta sesión. Entonces los invito también a que hagan todas las preguntas que ustedes consideren pertinentes, ¿verdad? Porque también sé que es un tema del cual poco se habla en otros ámbitos. Bueno, excepto por la compañera de ustedes que trabaja en la parte de almacenes, era Susana. Debo ser yo que trabajo en la Laura, aduana Pasocana. sí, Sí, señor. excepto Laura, y que pues tiene la experiencia todos los días de trabajar con el software. Ella más bien después nos puede contar qué le parece ese software en su diario vivir, ¿verdad? O no sé si nos querés hacer algún comentario de una vez, antes de empezar. No, la verdad que preferiría escucharlo un poquito para luego, si quieren, les cuento pues la experiencia diaria que vivimos los funcionarios de aduana, por lo menos en Paso Canoas. Bien, empecemos a hablar un poco acerca de lo que fue el TICA, ¿verdad? Con todo y más, con lo bueno y lo malo, es la tecnología que tenemos en este momento operando. Y aunque ha habido intención ya de cambiarla en varias ocasiones, no vislumbro un cambio pronto en este sistema, eh, aunque quien podría tener la potestad de hacerlo, eh,
que probablemente sea la persona que en algún momento vuelvan a nombrar para hacerlo, ya tiene en mente algunas posibilidades, ¿verdad? Algunos cambios probables, como el sistema de Corea, por ejemplo, como el sistema de Francia, que podrían servirnos como colorario para dar un nuevo salto. Pero hablemos del TICA. ¿Verdad? TICA es el nombre que se le dio al sistema de tecnología de información para control aduanero, con base en que la mayoría de los softwares en el mundo tienen un nombre de mujer. De hecho, el antecesor del TICA, o el origen del TICA nuestro, fue el sistema Lucía del Uruguay. ¿verdad? En otros países se le llama María, en otros Sidunea, ¿verdad? Hay montones de plataformas de sistemas, algunas ya también bastante viejas, y la mayoría suele tener nombre de mujer. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Cree que sea así? David, ¿usted qué me dice como único varón dentro de este grupo de ambos? ¿Por qué cree que los sistemas tengan nombre de mujer? Bueno, en este momento no se me ocurre, pero no sé si será porque también sistema es un nombre femenino, entonces está ligado como a eso, que en Bueno, general todo tipo. un acercamiento interesante. Susana, ¿crees que sea así? Eh, realmente no se me ocurre nada. Eh, si me preguntas si tienes lógica lo que dice David. ¿Eh? Bueno, las malas lenguas dicen que es porque a las mujeres no se les va nada. Y entonces, por eso los sistemas tributarios, hacendarios, aduaneros normalmente tienen nombre de mujer. Y en el caso nuestro, pues, aduciendo a los ticos, entonces le tocó tica. Pero esta fuente origen, que fue el sistema Lucía en Uruguay, es básicamente una copia. Lo que hicimos en todos los sentidos. Ustedes ven el logo inclusive, que aquí lo estamos viendo, es la estrellita que dice tica. Es el mismo logo de allá, solo que dice, en vez de tica, dice Lucía. ¿verdad? Todo exactamente igual. Esta es la tarea que tienen que hacer para que vayan tomando nota, ¿verdad? De todo lo que vamos a ir hablando. Tienen que buscar en internet acerca de los términos de los cuales ya empezamos a hablar: gobierno en línea, desarrollo de negocios digitales, el TICA, el CIA, que es el Sistema de Información Aduanero, que era el predecesor del TICA, y cualquier otro término que vean en los videos. En el video va a salir van a ser mencionados un montón de softwares. Ustedes deben de buscarlos, a ver si todavía están funcionando o cuáles son sus nuevas versiones y cuáles softwares adicionales hay ya puestos en marcha. Nada, esa es parte de la idea. Entonces, para que lo tengan presente. Bien, el sistema que Costa Rica necesitaba o que se había planteado era el sistema que se necesitaba. Y este planteamiento, como les mencioné hace un momento, es el mismo para hoy como requisito para cualquier nueva plataforma. Es un sistema que se desarrolle en 5 pilares básicos. ¿verdad? Por un lado, el tema de facilitación, y ya lo vamos a desarrollar un poco más. La parte de control, ¿verdad? Como segundo pilar. Tercer pilar, la posibilidad de desarrollar el potencial humano, con todo lo que sería la administración del recurso humano y cómo este sería eventualmente desplazado por el sistema también como punto medular del esquema, para evitar el error humano, para evitar una serie de situaciones que se venían dando regularmente y que todavía se dan. El apoyo al comercio como cuarto pilar y la transparencia en quinto lugar. Entonces vamos a hablar un poco acerca de cada uno de estos pilares, de lo que debe ser un sistema aduanero. En primera instancia tenemos el punto de facilitación.
Cuando hablamos de facilitación en aduanas, hablamos de varios temas importantísimos y que cada uno de ellos son súper amplios. Entonces les voy a hablar de cada uno de ellos en forma general, aunque probablemente son temas que ustedes van a ir viendo también en cada uno de los cursos desde su propio enfoque. Por ejemplo, en cuanto a facilitación, hay una implicación directa a lo que es la estandarización de los trámites. Antes de que tuviéramos el TICA, lo que teníamos era un sistema que se administraba en islas. Me explico. Cada aduana, cada dependencia aduanera era en sí la que administraba y hacía lo que le diera la gana con el sistema. Entonces, por ejemplo, si yo hacía una importación por limón, lo que tenía que poner, el orden, la información en cada casilla, la gestión, podía ser diferente ahí en Limón de lo que podía ser en Central, lo que podía ser en Santa María. ¿Ya? Entonces no existía realmente una estandarización, aunque el CIA ya me aportaba, bueno, un formulario común, unas instrucciones comunes. ¿Ya? Antes del CIA inclusive, que estamos hablando para atrás del 2001, era todavía una cosa más terrible, ¿no? Pero el CIA en primera instancia vino a armonizar un poco las cosas, pero todavía cada aduana manejaba a su gusto el esquema de trabajo, ¿no? Y entonces sucedía también que si por ejemplo el gerente de una aduana lo trasladaban a otra, el estilo de ese gerente para ver la información y demás también se trasladaba. Entonces había un problema enorme. Pues un punto fundamental de la facilitación era la homologación, la armonización, la estandarización del trámite, que fuese una sola forma la permitida para hacer el trámite, no importa en dónde usted lo haga, en cuál aduana, ¿verdad? Que sea lo mismo en Limón, que en Peñas, que en Caldera, que en todo lado. El segundo punto medular de la facilitación es el seguimiento en línea del trámite, que usted pueda ver en tiempo real qué es lo que está pasando con ese trámite. Y bueno, también dimos un salto importante con el TICA, porque el TICA en cierta medida nos permite llevar un control histórico de todo lo que va pasando con el trámite en tiempo real. Desde el momento en que usted llena toda la información y aporta toda la documentación de forma electrónica y usted la envía para trámite al sistema, el sistema va reportando el flujo de trabajo que se va dando en la aduana, de forma tal que usted le pueda ir dando un seguimiento. Usted como ente o como persona, empresa o particular que ha tramitado esa gestión, y también hacia la ciudadanía, ¿verdad? En términos de la transparencia, a través de una extranet, ¿no? O sea, mediante la publicación de todos esos mismos resultados en la página de Hacienda. ¿No? Y entonces, esa posibilidad de seguimiento es imperativa para que haya transparencia, para que haya armonización, para que todos sepamos cómo ese trámite va fluyendo. El tercer punto, también importantísimo, el pago de los tributos, el cual debe hacerse también a través de mecanismos que permitan de forma ágil y oportuna trasladar los fondos necesarios para la liquidación de las transacciones y que éstas no se vean detenidas por asuntos de pago. Como antecedente del TICA, el esquema para poder realizar los pagos fue el SIMPE que hoy conocemos. Hoy todos nos podemos transferir a un número telefónico dinero o incluso hacer transferencias entre nuestras cuentas en diferentes bancos o hacer pagos a diferentes bancos a terceros. Bueno, quien estrenó ese sistema fue justamente el servicio aduanero a través de los sistemas de domiciliación de cuentas de los auxiliares de la función pública para poder realizar los pagos hacia el gobierno. Una vez que funcionó y se estabilizó eso, entonces fue que se empezó con el proceso de abrirlo al público y hoy día todos utilizamos esa plataforma.
El otro gran punto era el de integrar diversos entes gubernamentales en un solo punto de contacto para poder gestionar todo lo necesario que requería el comercio. Y es que el comercio tiene que ver con todo realmente. Tiene que ver con salud, tiene que ver con industria y comercio, tiene que ver con turismo, tiene que ver con ganadería, tiene que ver con alimentos, tiene con absolutamente todas las materias. Entonces, todas las dependencias que ejercen control sobre las mercancías, sobre todos los insumos productivos, necesariamente tienen que tener también un contacto con la aduana para poder gestionar, o los entes que puedan gestionar sus permisos, sus autorizaciones, sus revisiones y todo lo que se necesita para que usted pueda importar o exportar de forma segura los productos que son controlados. Entonces, todos los ministerios de cierta forma tenían que ser integrados dentro del proceso para que si de repente yo necesito un certificado de inspección sanitaria, entonces la autoridad encargada de esa inspección pueda meterse al TICA y decirle al sistema, bueno, ya esta persona para esta exportación o esta importación ya cumplió con el trámite de inspección. Lo cual en aquel momento pues no era imposible porque ya en ese momento ya teníamos la ventanilla única que se que se administra todavía a través de la promotora de comercio exterior, pero teníamos que enlazarlo efectivamente al sistema aduanero. Y es que ahí había muchos problemas, porque por ejemplo, supóngase que yo utilizaba un certificado de contingente para la importación de cerdo, como antes las aduanas no se comunicaban, yo podía el mismo documento irme a la aduana de Limón, importar 20,000 toneladas por ahí, e irme con ese documento a la aduana de Caldera e importar otras 20,000 toneladas por ese otro lado. Y las aduanas no se daban cuenta, ¿eh? Porque no había esa comunicación efectiva. Entonces, este sistema, además de integrarlo, me tiene que permitir llevar el control de forma tal que si la autoridad dice puede hacer importación de 20,000 toneladas, el sistema inclusive lleve un recuento de que va descartando esas 20,000 toneladas y cuando ya no tiene más, entonces ya no le permita hacer la importación o le cambie las condiciones para hacer la importación. El otro gran punto es la operativa. Se necesitaba un sistema que trabajara 24/7, independientemente del horario, la situación de los funcionarios aduaneros, que como todos hemos escuchado y muchos sabemos, a veces, ¿verdad? Son bien complicados en su actuar e incluso he visto y he sido testigo de cosas bárbaras en donde tienen hasta horarios de 3 horas al día para atender y ya eso es, ¿verdad? Y lo que logren hacer en ese momento. Entonces, dar la posibilidad de que el trámite fuera autogestionado en una plataforma en donde si usted a las 2 de la mañana terminó de cargar el contenedor, a esa hora puede meter, exportarse y el contenedor se va sin ningún problema, era absolutamente necesario. El último punto aquí importante es justamente el de los trámites electrónicos a través de la plataforma de internet, que es la que hoy todos tenemos a mano, ¿verdad? Y que incluso andamos portando en el teléfono todo el tiempo. Entonces esos son los puntos medulares del pilar de facilitación que cumple nuestro sistema. O sea, que el sistema logró pasar en su momento para ser escogido para implementarlo. Y que hoy todavía, como les dije, siguen vigentes para pensar en una nueva plataforma. Sí, Evelyn. Usted mencionó certificado de inspección sanitaria y el otro certificado, ¿cómo se llama? Mencionó certificados de inspección sanitaria y Vea, el otro. cada mercancía que sea controlada tiene su diferente certificado. Podría ser certificado de inspección, certificado de importación, autorizaciones de importación, podrían ser
los certificados de cuota de contingente, por ejemplo, para aplicar contingentes arancelarios, que esos son descuentos en los impuestos a mercancías amparadas a un tratado de libre comercio. Más o menos para explicárselos coloquialmente, ya esas son cosas que ustedes van a ver en otros cursos. Pero puede ser cualquier cosa. Si usted trae un medicamento, por ejemplo, ese medicamento probablemente va a ocupar un registro, va a ocupar un regente y va a ocupar que el Ministerio de Salud autorice después de que verifique que ya cumplió con todo eso. Y entonces esa autorización es una de las que hay que permitirle al ministerio que de alguna forma la pueda cargar en el sistema para que el sistema la controle. ¿Ok? Está bien, ya entendí esa parte. Gracias. Muy bien. Digamos con el otro pilar. El pilar de control tiene que ver, en primera instancia, con mejorar el control. Antes era inexistente. Les dije el ejemplo de los certificados de contingente. Pero, por ejemplo, para darles otra ilustración, es prohibido importar vehículos que no vengan completamente armados y totalmente en orden. Pero antes, por ejemplo, para evitar el pago del impuesto de los vehículos, que podía ser incluso superior al 100% antes, hoy día depende del año modelo, radica entre el 80 y el 40 y algo por ciento, pero antes era mucho más alto. Usted podía, si quería, partía el carro por la mitad, importaba la trompa por un lado, el trasero por el otro, y aquí los unía y ya tenía su auto y pagaba solamente un 19% de impuestos como si fuera repuesto. Entonces habían muchísimas formas de evadir los controles aduaneros porque justamente no existía control de nada. Pues evidentemente el sistema que se vaya a implementar requiere poder controlar de forma eficiente a los administrados, o sea, todos los importadores, exportadores, a los auxiliares que ayudan a estos a gestionar sus trámites y a todos los que operan dentro del comercio, incluidos los funcionarios. Entonces, un sistema que permitiera el seguimiento, por ejemplo, de las mercancías bajo control, bajo un modelo, por ejemplo, de marchamo electrónico, de seguimiento electrónico, un modelo que me permita el análisis de la información para una evaluación de riesgo real, en donde yo le pueda dar parámetros al sistema para que el sistema busque informaciones, estadísticas de todo lado y pueda decirme con base en el análisis de esa información, en la minería que haga de esa información, me diga, vea, controle estos elementos en tales empresas o en tales embarques para que el control sea inteligente. Porque antes el control inteligente era un viejillo, por ejemplo en el aeropuerto, que estaba por ahí escondido y si a usted lo veía sospechoso, cuando a usted le tocaba, le presionaba un control remoto y le tocaba control, ¿verdad? Le prendía la luz. Ese era el control inteligente de antes. Y bueno, todavía es un control que se utiliza, ¿verdad? Tengo una exalumna que trabaja justamente en eso y dice, a mí me ponen a esconderme para ver quién se ve sospechoso y a ese le prendemos la luz roja, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, bueno, si tenemos la información, si tenemos las fuentes de datos que nos permiten ver qué se exporta de otros países, qué viene de camino, qué viene bajo control, compararlo con lo que me presentan, que me permite ver, por ejemplo, mira, esta empresa trajo una trompa por aquel lado y un trasero por aquel otro, ¿qué va a hacer con eso? ¿Verdad? Entonces, o sea, ese tipo de información, si el sistema puede detectarla, entonces va a implicar que la evaluación del riesgo va a ser mucho más exacta y mucho más, se va a experimentar una mejora en el control, ¿verdad? Por esos elementos. Cosas buenas del TIC en este sentido. Bueno, permitió tener un módulo de evaluación de riesgo. Cosas malas. Bueno, primero, costó mucho aprender a usarlo, parte de quienes se encargan de esta etapa. Segundo, son
El modelo que utiliza es un modelo relacional en donde básicamente son listas negras, ¿verdad? Entonces, si usted llega a entrar a una de esas listas negras, todo le sale rojo, todos se lo revisan, siempre tiene problemas, ¿verdad? Entonces, esa es otra situación peculiar. Tercero, depende mucho de lo que pongan los funcionarios o no pongan, ¿verdad? Entonces, si le meten basura al sistema, el análisis es basura. Si ponen cosas no correctas o no relacionables, no se hace nada con eso. Y el control básicamente hoy se ejerce cuando el funcionario ejerce su control documental o físico o un control a posteriori, poniendo en el sistema algunas anotaciones de criterios de riesgo que después el sistema las va acumulando, ¿verdad? Entonces, ese es el manejo que nos permitió el TICA a hoy. Ya eso hoy es insuficiente. Hoy también tenemos que enlazar las bases de datos de los sistemas de los otros países, tener un modelo más inteligente e incluso aquí ya hoy se habla de poder incorporar la inteligencia artificial en el proceso para que sea mucho más intuitivo y dependa muchísimo menos de la interpretación de los funcionarios, ¿ya? Porque eso se presta para lo bueno y para lo malo, desgraciadamente. ¿Ya? También la integración de los diversos organismos de control, tal como lo hablamos, la parte de protección de la salud humana, vegetal y animal, es esencial para poder garantizar que se apliquen las prohibiciones, que se apliquen los permisos correctamente, que si usted se compró en Amazon o en cualquier otra plataforma un cosmético, ese cosmético no le debe de llegar por ninguna razón a su casa, debe ser detenido por la aduana, es parte de los elementos de control. Bueno, todo eso, ahí es donde se falla todavía, ¿verdad? En donde hay huecos en el sistema, aunque ya el sistema tenga algunas herramientas del sistema actual. La aplicación de contingentes y cuotas, ¿verdad? Para poder llevar el control de si a mí me dan una cierta cantidad de cuota, una cierta cantidad de contingente, que el sistema la vaya rebajando. El rendirle cuentas a los ciudadanos, en donde el ciudadano no necesita estar llamando para pedir información y aquel funcionario que está ahí hablando por teléfono, que no pasa en la oficina, que está en otras, que me atiende de mala gana, no necesitar depender de ese funcionario, ¿ya? Entonces, uno de los elementos principales es ese, el rendir cuentas a través de una plataforma que le permita a usted el acceso total. E inclusive, en un momento dado, el acceso era tal que más bien hoy mucho de ese acceso está restringido debido a que más bien lo utilizaban los malhechores para darse cuenta que vehículos venían con buena mercancía y esos eran los que robaban, o también para hacer cacería de brujas contra algunas empresas. Entonces hoy día más bien hubo que restringir un poco esa información, dejarla solamente para el control o la atención de ciertas personas, de ciertos individuos dentro del modelo aduanero, porque era tanta la apertura que había en un determinado momento que se prestaba para todo ese tipo de cosas. También el intercambio de información con entes de fiscalización. Y es que en este ámbito lo que sucede es que por un lado trabaja tributación, por otro lado trabaja aduanas, ambos persiguiendo defraudación de eventuales impuestos en cada una de sus áreas. Pero resulta que cuando hablamos de aduanas y hablamos de tributación, hay muchas cosas que se complementan, porque por ejemplo, lo que no es aduanero pueda que sea de tributación y lo que no es de tributación pueda que sea aduanero. Entonces, si Hacienda va a hacer una inspección a algún lugar, podría descubrir una evasión en aduanas. Y de igual forma, aduanas, haciendo una fiscalización, podría descubrir una evasión en tributación. Entonces, también la posibilidad de enlazar a los docentes es importante. El TICA pretendía hacer esto dando acceso a la información de aduanas, pero la realidad es que incluso hoy día es imposible para Hacienda poder buscar ellos mismos, poder acceder y poder entender la información aduanera.
Y aquí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Porque hoy, por ejemplo, muchos procesos se inician por parte de tributación y resulta que son temas aduaneros y se caen en tributación. Y por lo contrario, también aduana inicia muchos temas que al final son tributarios y se caen en aduanas, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de situaciones se da. ¿Por qué? Porque no hay coordinación, no hay compañerismo, no hay unión, ¿verdad? Todos, tanto los de Hacienda como los de aduanas, andan atrás de recaudación y se pelean por la recaudación, ¿verdad? Y me he topado casos en donde quizás está tributación en una empresa haciendo fiscalización, resulta que se ve el problema y el problema era de aduanas, ¿verdad? Y entonces se resuelven aduanas y terminan molestando o incluso despidiendo al funcionario de tributación porque dejó que aduanas se quedara con el ingreso del dinero, ¿verdad? Ese tipo de cosas se siguen dando, existen. Y el esquema de control debe mejorarlas, ¿verdad? Dando más flexibilidad, haciéndolo más intuitivo, haciéndolo más inteligente para que haya acceso total y ambos entes puedan controlar efectivamente lo que necesiten controlar, cualquier cosa, ¿verdad? Porque cuando usted tiene que descubrir un entuerto, bueno, pues ese entuerto se descubre mejor si usted tiene todas las cartas abiertas, ¿verdad? Y por ahí va entonces el asunto de control. Recuerden, en cualquier momento me pueden preguntar. En cuanto al potencial humano, bueno, evidentemente todo el proceso de informatización de la gestión gubernamental, ¿alguien habló por ahí? Con permiso, de nuevo. Ujú. Disculpe tantas preguntas, era mía. No, para eso es. Con la parte de intercambio de información, la parte de aduana, entonces, tributación y aduana son dos, van separados, o son de la misma hacienda, pero están separados totalmente. Cada uno Así fiscaliza es, cada cosa. así es, así es. Y al grado que entre ellos hasta tienen que mandarse por escrito las solicitudes de información, aunque la información esté ahí abierta, ¿no? Entonces es muy complicado a veces. Y bueno, desde el otro punto de vista, desde el otro lado de la calle, en cierta forma beneficioso para los administrados, porque obviamente si un proceso de todo eso se aprovecha. Bueno, David, está bien, gracias. Una consulta relacionado con la diapositiva anterior que hablaba más de un tema de control. Es que conforme usted exponía, me llamaba la atención porque hay mucha similitud, como yo soy más de la parte de calidad, con la norma de gestión de calidad en relación con los puntos que se mencionaban allí. Pero, por ejemplo, eso que usted mencionaba del TICA fue más como algo, ¿cómo se implementó? Mediante una ley como tal, porque hay una diferencia entre una norma y una ley, ¿verdad? Entonces, es como lo que quisiera como saber, como también sobre qué se basaron o así, porque en la norma de gestión de calidad, todo lo que usted mencionó, la importancia de la comunicación, ¿verdad? Las mejoras que trajo, según lo que usted me menciona, es lo que busca precisamente un sistema de gestión de calidad. Entonces me llamó mucho la atención en ese sentido. qué pregunta más interesante, David. Vea, primero, esto enfoquémonos en que este modelo de lo que se pretende del sistema se creó exactamente en el año 2002. En ese momento todavía me parece que la norma de calidad inclusive estaba en proceso de añadir todas estas cosas. Sin embargo, eran, digamos que procesos colaterales. Ahora, ¿esto cómo se implementó? ¿Con qué legislación? ¿Con qué marco jurídico? En aduanas tenemos como marco jurídico los tratados internacionales, todos los emanados de la OMC, en primera instancia. Tenemos en segundo plano los regionales, que es lo que nos integra y nos convierte en un mercado común. Estoy hablando del Código Aduanero Común Centroamericano. En sus distintas versiones, hoy día está operando el Cauca 4 aquí en Costa Rica. Abajo de eso, la Ley Nacional de Aduanas y su reglamento, los manuales de procedimientos y las circulares administrativas. Teníamos norma para, por ejemplo, integrar un sistema, no había. Para la firma digital, no había. Para el sistema de pagos bancarios, no había.
Nada de eso existía cuando nos vimos en la necesidad, y esto estoy hablando del año 93, de implementar las computadoras. Absolutamente nada. Sin embargo, se implementó. Y después de que se implementó, entonces empezaron a crear algún cuerpo normativo para poder de alguna forma regular y tener claras las reglas de cómo iba a funcionar. Lo mismo pasó en el 2005 con la implementación del TICA. Y aquí incluso con un agravante, porque recordemos, como les dije, que el TICA traía un origen, que es el sistema Lucía del Uruguay. Y resulta que la legislación en el Uruguay es un poco diferente a la legislación aduanera acá en Costa Rica. Entonces, había procedimientos aduaneros debidamente normados en el país que funcionaban según un cierto flujo, que el TICA vino y cambió el flujo, porque de así era el sistema. Y no hubo más que ponerse a tratar de cambiar la normativa, el manual de procedimientos y demás para adaptarnos al sistema, ¿no? Con el TICA vino, bueno, la firma digital, la primera ley de firma digital, que fue a través no de lo que conocemos hoy como nuestra tarjeta de firma, sino a través de un token, ¿no? Un dispositivo electrónico que la autoridad nos permitía registrar, ¿no? Entonces tenía que ir yo a donde la autoridad aduanera para que me diera mi firma para el servicio aduanero, ¿no? Hoy día ya todos trabajan, por dicha, con la firma digital única del Banco Central, pero nada de eso existía. Todo eso ha venido en el camino y la aduana ha sido siempre el conejillo de Indias, para no decir el pionero, ¿no? En este tipo de cosas, y se ha venido todo implementando con base en modelos de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, si le diéramos la posibilidad a quienes yo considero que podrían implementar un nuevo modelo en este momento, y esas personas que yo conozco que piensan, por ejemplo, en el modelo coreano como una posibilidad, ahí probablemente tengamos que desechar toda la normativa y volverla a hacer nueva, ¿verdad? Si se trata de adaptarnos a un modelo de otro lado, ¿verdad? Que es una de las posibilidades que existen. No sé si con eso le contesto la pregunta, David. Sí, sí, me ayuda a orientarme un poco más, pero sí, a nivel también de años, sí tiene usted razón. Por ejemplo, todo lo que es análisis de riesgos y todo eso es relativamente nuevo, como del 2015 para acá. Pero sí me llamó la atención como que hubiera esa cierta similitud. Así es. No, y de hecho es que no es casualidad que exista la similitud, ¿verdad? Son cosas que vienen creciendo juntas, ¿verdad? Y por lo Claro, menos aquí sí tenemos, eh, lo que sí debo decir de positivo de esto que estamos hablando, es que tenemos clara cómo debe ser la cosa. Lo que no tenemos muy claro en el horizonte es cómo vamos a lograrlo. Y entonces claro. lo que hacemos son intentos, ¿verdad? Y el TICA fue un gran intento que nos permitió dar un salto muy grande hacia una mejora que fue muy grande, pero estamos hablando de 2015, ¿verdad? Ujú. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Con respecto a potencial humano, aquí en primera instancia se trata de lograr reorganizar las funciones del personal a lo interno de la gestión pública. ¿Y de qué hablo con esto de reorganizar? De poder lograr la especialización técnica de los funcionarios, o sea, que no hayan funcionarios de menor rango en la administración, que haya solamente personal técnico, adiestrado, evitando actividades que sean engorrosas, que no tengan valor, a las cuales no haya que dedicarle tiempo en hacer cosas que puede hacer un computador. Entonces, les voy a dar un ejemplo de antes. Antes usted quería hacer un trámite aduanero y el promedio era de 22 días. Eso duraba un trámite aduanero antes de los sistemas, ¿verdad? Y entonces para poder hacer una gestión usted tenía que pasar por unas 10 personas, desde la persona que lo atendía en ventanilla y que lo único que hacía era poner un sello con la fecha, ¿verdad? A cada documento que usted le entregaba. Eso lo puede hacer un computador, recibir documento y fecharlo. Sí, sí lo puede hacer.
Entonces, ese puesto ya no es indispensable, ese puesto lo puedo eliminar. Y esa persona que estaba poniendo sellos, entonces puede especializarse, puede sacar una carrera de algo que se necesita en la aduana, y en la aduana se necesita de todo. Se necesitan administradores, contadores, gente que sepa del área médica, del área farmacéutica, del área metalmecánica, de aduanas, de derecho, de ingeniería, de todas las materias se ocupa algo en la aduana, porque la aduana tiene que ver con todo, tiene esa particularidad. Y entonces, de esa forma, si el sistema puede encargarse de hacer todas estas gestiones, actividades rutinarias y engorrosas, que no requieren valor alguno, ¿verdad? Que no requieren pensamiento, que no requieren actuación por parte de una persona, entonces el personal que voy a necesitar, si antes ocupaba 10, pues ahora voy a ocupar tal vez unos 4 o 5 personas. Y esas 4 o 5 personas tienen que ser especialistas en el área, que solamente van a actuar cuando el sistema detecta alguna situación particular en ese control que hace de toda la información que va teniendo. O bien cuando el sistema se encuentra un trámite atípico, algo que no está considerado en el sistema y se ocupa tomar una decisión manual, ¿ya? Acorde a la normativa vigente. Entonces ese es el pilar de potencial humano, un sistema que me permita entonces reorganizarme de forma adecuada, que se encargue de todo lo que es rutinario, engorroso y que solo requiera técnicos especializados. Bueno, ahí también dimos un buen salto con el TICA ya hace sus años y ya hoy necesitamos dar otro más, ¿ya? Otro más hacia adelante. Porque hemos llegado al extremo hoy de que a los funcionarios les da miedo tomar decisiones. Lo que el sistema no pueda tramitar de forma automática y le llega a un funcionario, normalmente el funcionario, como dicen vulgarmente, ahueca la lana. Mejor que otro tome la decisión y entonces lo sube al superior y el superior al superior y así va hasta llegar al tribunal aduanero, en donde ahí hay que decir qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Porque hay un miedo por parte de los funcionarios, en parte entendible, ¿verdad? Porque el funcionario le va mal realmente, porque si toma una decisión y deja ir el dinero, por ejemplo, ahí le pueden abrir un órgano y eventualmente despedirlo. Y por el otro lado, si toman la decisión contraria y cobra de forma inapropiada y se llega a demostrar de un gran proceso, de igual forma, si demandan al Estado, ¿verdad? A él le pueden abrir un órgano. Y si no hace su control como debe hacerlo, le pueden abrir, o sea, hay una amenaza constante de que te voy a abrir un órgano para poder determinar si hiciste bien o mal el trabajo. Entonces, normalmente lo más fácil es patear la bola, darlo al superior para que el superior vea a ver y ahí va a resolver. Y entonces eso hace que los procesos duren muchísimo, ¿ya? Y por otra parte, también, aunque hemos mejorado muchísimo, antes si usted estudiaba la aduana, su conformación, usted encontraba que había de cada 100 de cada 100 personas que trabajan en la aduana, apenas un 5%, o sea, 5 personas, eran los que habían estudiado aduanas y las técnicas aduaneras. Hoy día eso es diferente. Hoy día encontramos alrededor de un 30 a 40% de personas que han estudiado aduanas y otro porcentaje muy importante de profesionales en las otras áreas necesarias. Encontrás pocas personas, quizás inclusive los más viejitos, que se han quedado ahí rezagados y que tal vez no tengan tanta preparación, ¿verdad? Pero cuesta más poder entrar si no hay preparación. Pero aún así, siguen habiendo problemas y dudas, ¿verdad? La gente no se atreve, ¿verdad?, a aplicar la técnica aduanera de forma correcta por miedo a estas represalias, tanto internas como externas, ¿verdad? Y eso también pues tiene que cambiar. Y una forma de poderlo lograr también es a través de los sistemas, eliminando el factor humano, o sea, incluyendo cada vez más posibilidades, más esquemas en donde necesitemos menos de tomar decisiones manualmente.
Entonces, eso sería el punto de potenciamiento. Con el pilar de apoyo al comercio, esto tiene que ver con la aplicación correcta, exacta, en el momento apropiado, efectiva, de todos los acuerdos de comercio exterior. La aplicación de los tratados, los sistemas de desgravación, las cuotas, los contingentes. Eso por un lado. Y por otro lado, la posibilidad de que nuestro sistema pueda obtener la información de las fuentes extranjeras, o sea, de otros países, de donde viene la carga, de donde viene la mercancía que llega a Costa Rica, para ya tener la información de quién lo exportó, a qué precio, cómo viene, todos los controles que le han hecho en el proceso. Y entonces eso permitiría darle trazabilidad a la información. Y ahí, entonces, se acabó el asunto, bueno, uno de los asuntos de defraudación, porque ya yo no podría darle valores diferentes o tratar de maquillar el asunto para pagar menos o pagar más, dependiendo de qué es lo que quieras. ¿Ya? De igual forma, la posibilidad de tener todos los datos en una fuente central de información, eso es algo que era indispensable hacer. Como les dije, antes del TICA, todo eran islas. Los datos de la aduana de Limón estaban en Limón. Si usted quería un dato de ahí, tenía que agarrar un vehículo e ir, cargarlo en un CD y traérselo para poder estudiar. Y así se perdieron muchos datos. Meses de información de diferentes aduanas se perdían, especialmente cuando eran producto de algún control. ¿Ya? Entonces, tener la información centralizada y segura era indispensable, ¿ya? Porque esto nos daba, además de transparencia, nos permitía entonces poder homologarnos a otros estados con los que podíamos compartir información. Y esto todavía es indispensable. Hoy día, por ejemplo, se discute mucho de montar, de integrar el SIDUNEA. El SIDUNEA es un programa aduanero que crea la UNTAD. La UNTAD es un departamento de Naciones Unidas que se encarga de los temas de comercio y aduanas, particularmente. Y tienen un software que ha ido escalando en diferentes versiones, cada vez mejorando, cada vez integrando nuevas tecnologías y demás, y que usan muchísimos países, casi alrededor de unos 70 países tienen algo de SIDUNEA instalado o algún módulo de SIDUNEA funcionando. Y aquí en Centroamérica, por ejemplo, lo ha usado Panamá. Panamá salió, hoy día usa uno que se llama SIGA, que se basa en SIDUNEA, pero lo cambiaron. Está pensando en volver a SIDUNEA. En Nicaragua utiliza SIDUNEA. El Salvador estuvo utilizando SIDUNEA. Guatemala estuvo utilizando SIDUNEA antes de pasar al SAT. México estuvo utilizando SIDUNEA. Algunos países del Caribe también utilizan SIDUNEA. Y, por ejemplo, si en Costa Rica lo instaláramos, pues tendríamos comunicación inmediata, transparente, en un mismo esquema funcionaríamos igual que todos esos países que ya tienen esa plataforma. Bueno, esa es una de las opciones que tenemos. ¿Ya? Costa Rica en eso, así como en los tratados de libre comercio y en su política de comercio exterior, siempre ha sido diferente. ¿Ya? Y si se quiere, incluso hasta altanera, enfrente del resto de Latinoamérica y Centroamérica principalmente. Siempre nos alejamos de las decisiones regionales en esos temas particulares. ¿Ya? Por ejemplo, nuestro primer software fue un invento nuestro. Cuando en todos lados se hablaba de software homologados, de plataformas comunes, nosotros nos decidimos inventar nuestro propio lenguaje. Y lo mantuvimos por casi 10 años. Y después vino el TICA, bueno, ya era un software homologado, ya venía de otro país, ya lo usaban también otras naciones. Bueno, ahí dimos un avance. Y además pasamos a un modelo de comunicación más común, ¿no? Que era el XML, que es el famoso EDI o el estándar de comunicación digital que utiliza todo el mundo. Entonces ya con eso podemos compartir información con todo el mundo. ¿Ya? Pero ¿por qué no homologar también el software y el trámite?
Esa es una gran pregunta que está pendiente, ¿verdad? Y que es parte de lo que ustedes van a darse cuenta con la investigación que van a hacer de los sistemas que hay en otros países. Recuerdan que teníamos ese trabajo por ahí pendiente. Bien. El último pilar es el de transparencia, muchachos. Y en transparencia, lo principal es la rendición de cuentas. Que la población pudiera ver en tiempo real todo lo que está pasando. Y eso sí que se logró con una plataforma, yo diría rudimentaria, desgraciadamente, porque es muy básica, muy, muy poco flexible, muy poco amigable con el usuario, comparativamente a lo que hoy día hay en otras latitudes. Sí es cierto que en el 2005, cuando todo esto se creó y se empezó a diseñar, era lo último, pero bueno, ya hoy está rezagado. ¿Verdad? Entonces, la posibilidad de dar seguimiento en línea al trámite, la posibilidad de que la información de valoración contra la cual es comparada a toda la mercancía que se importa estuviera en línea, estuviera en tiempo real, lo que se llama en la normativa del artículo 7º del GATT, que es el Código de Valoración, los valores criterio para poder comparar lo que se me está presentando, que antes era imposible hacerlo, bueno, ahora ahí está la información, usted la puede ver en tiempo real, la puede consultar. No es fácil, no es simple, incluso ha permitido que hayan empresas que se especializan en buscar y extraer esa información para quienes tengan interés de buscarlo, dado que no es tan simple llegarle, ¿verdad?, a los datos. Pero ahí están los datos, hay que hacer mucha minería y es parte de datos abiertos en el gobierno digital. Y obviamente toda la apertura que hay respecto a esto. Preguntas de los pilares, chicos. ¿Estamos bien? Buenos días, buenas noches, profesor. Disculpe, es María Fernanda. Ahí disculpen el sonido ambiente. Justamente de esto último que usted acaba de decir, me gustaría, tal vez si pudiéramos ampliar, hay unos criterios de la Dirección de Normativa que dice que la información que consta en TICA es confidencial, ¿verdad? Y de hecho uno a la fecha, si uno pide, por ejemplo, bueno, como anécdota me pasó con un cliente, quería saber las importaciones de la marca Samsung de X década, ¿verdad? Entonces me dijeron que no me la podían dar, ¿verdad? Porque, bueno, ahí citaron digamos, varios criterios de normativa y demás, ¿verdad? Indicando, ahorita no preciso cuál es el artículo, pero que de conformidad también con el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, esa información se considera de carácter confidencial y que por tal motivo no me la podían dar, pero como bien usted decía, hay empresas que se dedican propiamente a vender el servicio de capturar cierta información que yo misma los he usado, pero siempre me genera la duda si eventualmente en un litigio, ¿verdad? No a nivel de con la autoridad aduanera, sino entre privados, si esa prueba, por ejemplo, podría ser cuestionada en virtud de que la misma autoridad no la da, ¿verdad? Sino que son empresas que la extraen, que yo la he utilizado, que he sido muy fidedigna y que los únicos que he tenido como inconveniente es cuando son empresas de zona franca porque no ponen todos los rubros. Entonces, me gustaría saber usted qué opina sobre el tema y si ha tenido como alguna experiencia sobre ese punto. Bueno, es justamente lo que les mencionaba. Para contestar su pregunta, toda la información que se presenta al servicio aduanero es total y absolutamente pública. En otras palabras, desde el momento en que usted presenta una declaración, todos los datos y documentos que están ahí son de carácter público y son administrados por el Estado. Y en ese orden de ideas, cualquier persona podría accederlos. Pero ¿qué pasa? Si usted le pregunta al funcionario o si pide información, le van a decir que todo eso es confidencial para no darle nada y no meterse después en un problema. Porque el problema en que se pueden meter si dan datos de forma oficial es justamente a una posible demanda, ¿verdad? Por dar información que alguien considere que sea privada. Pero una vez que yo doy la información, es como que usted ponga una foto suya en internet. Desde el momento en que la puso para todo el mundo, es pública. Es exactamente el mismo concepto.
Y los datos están ahí, están en datos abiertos. Todos los datos, toda la información, todos los nombres, todos los productos, absolutamente todo está en datos abiertos. El asunto es que tampoco a nadie le van a explicar así como bien y se la van a poner fácil para que los extraiga. Entonces de ahí que hay muchas empresas. De hecho, en la que yo trabajo es una de las cosas que hacemos, ¿verdad? Para ciertos clientes que quieren, así como usted lo describió, tal producto en tal fecha, quiero saber qué pasó. Y con eso, pues hacen estudios de mercado, hacen denuncias, tienen monitoreado la competencia o tienen monitoreado a sus filiales, etcétera, ¿no? Pero va por ahí el asunto. Y es que Listo, muchísimas gracias. también el funcionario público todavía tiene el chip de antes, en donde todo lo que ellos hacían era secreto público y en donde eran como la mamá de Tarzán, ¿verdad? Lo que ellos decían era lo que era y punto. Pero no, realmente hoy todo tiene carácter público. Eso es algo que todavía no se ha interiorizado en nuestras latitudes. Muy bien, ahora hablemos de el modelo que se implementó con el software que tenemos, que es el TICA. El modelo tiene su núcleo en estos elementos que pueden ver ustedes ahí. Una oficina de riesgo, una oficina de control de tránsito, la aduana de verificación documental, la aduana operativa, la unidad de fiscalización y la unidad de atención a los usuarios. ¿Ya? Algunos comentarios de una vez con respecto a elementos de este modelo, que es con el que se supone estamos funcionando. Por ejemplo, la oficina de control de tránsito nunca existió. No se permitió que existiera. La aduana de verificación documental existió como por 5 años, porque resulta que como no estaba considerada en la normativa regional ni nacional, se presentaron recursos y hubo que desaparecerla, ¿ya? Entonces funciona dentro de la aduana operativa. Entonces, son cosas en donde tratamos de adaptarnos a un modelo mejor, a un modelo que permitiera más control, pero el marco normativo no permitió que eso se diera y entonces se volvió en cierta medida a lo que había antes, ¿verdad? Entonces, vamos a ir hablando de cada una de estos módulos, que es el modelo organizacional que utiliza el TICA dentro de su entorno. La primera es la oficina de riesgo. La oficina de riesgo está manejada a través de un data warehouse, o sea, es un centro de datos que trabaja con un módulo de análisis multidimensional, en donde llega de forma centralizada toda la información de comercio exterior o que tenga que ver con comercio exterior de todo el país. Entonces, cualquier transacción que usted quiera hacer, usted tiene que mandar los datos a este centro de datos para que el sistema pueda, a partir de ahí, gestionar el trámite o la gestión que usted quiera realizar, ¿verdad? Entonces ya la información no va a estar en servidores en alguna parte del país, sino que está en un único centro de datos. Centro de datos que tiene un triple respaldo. Tiene 2 centros de datos que trabajan en clúster. Más adelante vamos a ver qué es eso. Y además tiene un backup externo fuera del país. Entonces, esa es la forma en la que se asegura que exista siempre acceso a la información para cualquiera y desde cualquier parte del planeta. Entonces, ese es el módulo del centro de datos. Ahí tienen un pantallazo de este módulo multidimensional que permite extraer, bueno, no sé si en sus empresas han visto algo parecido hasta el momento, ¿verdad? Funciona igual que funciona el módulo de Data Warehouse de un SAP, por ejemplo, o de un GE Edwards, con sus pros y sus contras en el sentido de que tal vez tenga menos funcionalidad y hay que ser un poco más gato para manejarlo, ¿verdad? En términos de lo que puede hacer, porque no es tan intuitivo, no es tan gráfico como estos otros software que les estoy diciendo.
Y eso que ya en esos software cuesta a veces poder llegar a obtener un reporte de minería de datos. Bueno, aquí es lo mismo. Tenemos todas las fuentes de datos y con ellas hago análisis, hago minería, hago cubos, hago lo que quiera con los datos para obtener resultados, obtener información que me permita tomar decisiones, ¿verdad? Decisiones de qué controlo, qué no, qué va rojo, qué va amarillo, qué va verde, qué tengo que tener cuidado, qué toca fiscalizar, etc. Entonces ahí tienen una imagen del módulo en la aduana. El segundo gran núcleo del modelo organizacional era la oficina de control de tránsito. La oficina de control de tránsito se iba a manejar a través de un dispositivo electrónico que se llama marchamo electrónico. Ahí lo ven en la fotografía sobre mí. Este que está acá, no sé si se ve la marca. Que se iba a disponer en toda unidad contenedora que se trasladara con mercancía bajo control aduanero, o sea que no hubiese pagado los impuestos, tanto al arribo como al despacho, como a la llegada de las unidades contenedoras. Pues todo tenía que llevar marchamo. Ahí empezaron los problemas. Primer problema, las empresas representantes de los fabricantes de estos dispositivos no tenían suficiente para abastecer a todas las unidades de transporte que circulaban en Costa Rica con mercancías bajo control. Punto número 1. Punto número 2, empezó a saltar la gente, ¿verdad? Entonces, resulta que los transportistas centroamericanos, por ejemplo, se ampararon a un tratado centroamericano de 1973 que señala que si los países del área quieren implementar un sistema de control, cada país tenía que hacerse cargo de los costos del aparato, ¿verdad? Y cada uno de estos aparatos tiene un valor aproximado entre los 800 a $1,200. Y su alquiler anda por ahí de los entre 20 a 35, $40, dependiendo de los recorridos. El modelo en Costa Rica era que iban a crearse representantes de los fabricantes que iban a alquilar los dispositivos para cada uno de los viajes. Pero no habían suficientes, por un lado, y por otro lado, como les dije, empezó a saltar la gente. Entonces, producto de eso, el transportista centroamericano no necesita usar marchamo electrónico, ¿verdad? Entonces siguen habiendo problemas. ¿Cuál es la idea del marchamo electrónico? Bueno, el marchamo en cada movimiento se instala en las puertas traseras de las unidades contenedoras. Ustedes ven estos flejes aquí que aseguran la puerta. Bueno, vean que tenemos uno en medio de la puerta y uno al costado de la puerta. Y normalmente aquí hay unos seguros en donde se pone una especie de candado que se llama marchamo, que lleva un número. Entonces, con ese candado, digamos que usted procuraba asegurar la carga para que viajara, y si a usted le llegaba el mismo número de candados, significaba que no habían abierto la puerta. Pero resulta que podíamos quitar las bisagras acá, sacamos completas las dos puertas, sacamos la mercancía o la cambiamos y la volvemos a poner. También puedo romper el candado y falsifico en otro la misma numeración. También hay unos gatazos que arreglan el candado para que usted lo pueda abrir sin que nadie se dé cuenta. Entonces seguían habiendo problemas de robos, de defraudación, de pérdidas, de intercambios que podían pasar en el camino. Entonces este dispositivo lo que permitía era darle un seguimiento de por dónde iba, de los tiempos de tránsito, de si se quedan parados en algún lugar, si se metió por algún lado X peligroso, etcétera, y si fuese el caso avisar a las autoridades para que se apersonaran a ver qué estaba pasando, o poder ir uno a ver su carga, a ver qué es lo que estaba pasando, si estaba siendo objeto de robo. Entonces, obviamente, ante cualquier método de control, los incómodos van a saltar, ¿verdad? Y también, pues, evidentemente significa un gasto más para quienes hacen comercio,
porque si le toca marchamo, entonces tiene que pagar el alquiler, ¿verdad? Pues ya es una cuota más que hay que cancelar para poder hacer comercios y a usted le toca. Producto de eso se quedó en que solamente un 5% de la carga no transporte centroamericano, no exportación y no contenedores vacíos iban a ser marchamados. Elegido al azar por el sistema de acuerdo a los criterios de control y notificado en el momento en que usted presenta una operación de arribo, de tránsito, de despacho. ¿Ya? Pues ahí le sale si a usted le toca. Y si a usted le toca, en teoría, iba a ser monitoreado por un centro de monitoreo que, imagínense, esto fue en el 2005, muchachos. Ese centro de monitoreo nunca existió. Y hasta el año pasado, la aduana montó un centro de monitoreo, no para esto, lo montó para ver las cámaras de, recibir la información de las cámaras de revisión de rayos X y gamma que se están instalando en los puertos y aeropuertos, ¿verdad? Y que eventualmente también va a recibir toda esta información cuando mejore el servicio o se puedan integrar los demás medios de transporte. Pero hasta el año pasado existe ese centro de monitoreo. ¿Qué ve el centro de monitoreo? Bueno, y ve todos los movimientos de las unidades contenedoras. La velocidad, qué conductor lo lleva, la ruta, el destino, si se desvía, tira alarmas, si va muy lento, si va muy rápido, avisa a las autoridades. Y como ustedes pueden ver ahí, eran señores que iban a estar con sus mapitas y ahí dándole seguimiento a todas esas alertas como si fueran controladores aéreos, algo así parecido. Bueno, como les digo, esto nunca existió. Entonces, si a usted le tocaba marchamo electrónico, la empresa que le alquila el marchamo, lo que le da es un acceso a una página en donde usted si quiere y la aduana si quiere, puede ver a dónde está el contenedor en tiempo real. Pero más de eso, nada. Y el control, básicamente, a usted era el que le interesaba hacerlo, tal vez. La aduana nunca le ha interesado hasta el momento ejercer ese control, excepto si tiene que ir a ver el histórico para ver qué pasó, pero no en tiempo real, no en control. Pues esa es una situación de esta unidad de control. La otra es la aduana de verificación documental. Una aduana especializada. Una aduana en donde íbamos a traer de todo el país a los expertos en cada materia. El experto en valor, en merciología, en arancel, en derecho, en procedimientos, en regímenes especiales, en lo que tuviéramos alguna relación, ahí iban a estar en esa aduana. Una aduana privada en donde los funcionarios contacto cero con el mundo exterior para que no fueran corrompidos, para que nadie los llamara y les dijera, mira amigo, tenés mi trámite, vos sabés, esto, lo otro, ¿verdad? Ayúdame, para que nada de eso se diera, sin contacto externo, en donde llegaba una operación que le tocó control y la agarrara el experto en merciología y dijera lo que tenía que decir, el de valor, el de valor, el de procedimientos, los procedimientos, y que la operación fuera examinada total y absolutamente. Eso era lo que se pretendía, era lo que existía en Uruguay. Aquí nuestro marco normativo no lo integraba. Entonces, empezó a funcionar, pero empezó a funcionar con problemas. Entonces, por ejemplo, sí se llamaron a funcionarios que tenían mayor conocimiento, pero por ejemplo, un funcionario que era bueno en merciología, por economía procesal, llegaban, no sé, unos 100 expedientes al día, y había 5 funcionarios, había que dividírselos. Entonces, el experto en merciología tenía también que ver valor, que de valor no sabía nada, y tenía que ver procedimientos, que de procedimientos no sabía nada. Entonces, ¿qué era lo que revisaba bien? Lo que él sabía. Dejaba pasar otras cosas, como evidentemente podría pensarse. Eso por un lado. Segundo, les dieron los equipos de desecho viejos
para hacer las revisiones más bravas que había que hacer. Y entonces tenía un computador viejísimo que recuerdo, yo tenía varios amigos que fueron llamados a esa unidad, me contaban la tragedia, ¿verdad? Y duraban media hora arrancando el equipo. Querían ver un documento, duraban 15 minutos descargando el documento, así como iban a hacer control. Imposible. ¿Verdad? Después empezaron los problemas porque como no existía en el marco jurídico la aduana documental, aunque era una ficción era la misma aduana para poder revisar mejor, se la volaron, se la terminaron volando porque dijeron y se ganó en recursos que no era procedente porque no estaban paradas en la normativa del país. Y bueno, entonces los funcionarios que estaban ahí separados del ambiente externo terminaron siendo mandados nuevamente a cada aduana física para crear el departamento documental dentro de la aduana física, que esa sí existía en la norma. Pero entonces ahí volvíamos a las viejas prácticas y al problema anterior, que era que ahí son corrompibles, ¿verdad? Desgraciadamente. Les llega a la gente a presionarlos, a pedirles y a decirles una que otra cosa. Entonces ahí empezaron los problemas. Chicos, denme por favor un momentito porque tengo que conectar mi computadora y no tengo cerca el ya casi los reanudamos. Voy a poner en pausa la grabación. Muy bien, entonces les decía que cada funcionario fue enviado nuevamente a la aduana física y ahí se creó el departamento documental. Beneficios que hubiese traído la aduana documental, bueno, la despersonalización de la relación con el declarante, la posibilidad de una revisión real, la posibilidad de crear especialistas en cada área que pudieran acceder a estos empleos especializados también, la liberalización de recursos humanos en las aduanas operativas para mejorar el proceso y el mejor aprovechamiento de los recursos. El otro eslabón, pues es la aduana operativa. Esta es la que siempre había existido y a donde entonces fue a parar nuevamente los funcionarios de la aduana documental. Y en la aduana operativa es donde se realiza el control inmediato, normalmente de las mercancías que caen con semáforo rojo por alguna circunstancia. Que es también en donde se encuentran normalmente las mercancías. Por ejemplo, si la mercancía ingresó por Limón, bueno, es la aduana de Limón la que tiene control, la aduana operativa, a la cual eventualmente, si hubiese que hacer una revisión, les tocaría ir a hacer dicha revisión. La aduana operativa, por su lado, aumentaría el valor agregado del control inmediato, mejorando la revisión con la información que emana del sistema. El sistema le diría al funcionario qué tiene que revisar y cómo. Disminuiría el fraude aduanero, sus distintas manifestaciones, y por otro lado también permitiría concentrar la labor en la aduana de jurisprudencia relativamente dentro del sistema operativo. El siguiente eslabón es la parte de fiscalización. Y la Oficina de Fiscalización es un departamento de la normativa aduanera que se encarga de llevar los controles de los distintos aspectos que año con año se establece van a ser controlados. Entonces hay un plan de fiscalización anual que permite determinar ciertas mercancías, ciertos importadores, ciertos auxiliares que van a ser ese año fiscalizados por las personas que están en el departamento. Esta unidad de fiscalización revisaría no solamente operaciones que no se han revisado anteriormente, que fueron de canal verde, sino también podría haber nuevamente revisiones documentales, revisiones rojas, en donde si un funcionario no detectó algo, podría entonces ser sujeto a la apertura de un órgano, un expediente administrativo, así como también hacer los controles rutinarios cuando hay algún tipo de denuncia o algún tipo de circunstancia especial. Por último, tenemos la Oficina de Atención al Usuario,
La oficina de atención al usuario es básicamente virtual en el sentido de que usted puede hacer sus consultas del sistema, sus consultas de problemas, de situaciones determinadas por la vía digital, o por lo menos eso se pretendía, de forma transparente, oportuna, rápida y eficiente, pero en cierta medida, y por las circunstancias que les acabo de mencionar, mucho de esto pues quedó en lo rutinario, en lo que era antes, ¿verdad? En lo análogo, en lo físico. Y sobre eso pues no hay mucho que podamos hacer. Bien, hasta acá es la sesión sincrónica del día de hoy. A partir de la próxima semana vamos a empezar a ver los procedimientos, cómo funciona el sistema, ¿verdad? Qué es lo que hay detrás, y también algunos pantallazos de cómo se ve y cómo se realizan las operaciones aduaneras a través del TICA, ¿verdad? Desde la vista de los funcionarios. Ahora sí, Laura, contanos, ¿cuál es tu visión del TICA como Señor. funcionario? No, sí quería hacerle tal vez dos comentarios. La diapositiva anterior no se referiría más o menos a lo que actualmente sería el call center o el punto de enlace aduanero. Exacto. Sí. Sí. Es que no entendí mucho, la verdad me quedé un poco fuera de la cronología. Esto es lo que se pretendía. Lo que se pretendía y que Y lo hasta que estuvo este en algún momento, momento. lo Ok. que hasta este momento podríamos decir se ha ido ahí medio haciendo. Ok. Y número dos, con respecto a los marchamos electrónicos, pues no voy a decir que existe un centro de monitoreo así como muy formal, pero sí la Dirección de Fiscalización sí tiene su centro de monitoreo nacional para los pocos casos que se dan, por lo menos con marchamos electrónicos, que en nuestro caso en Paso Canoa serían las cargas que van hacia Golfito. Pero sí existe, o sea, como tal vez, para no dejarnos tan mal, si hay algo de control de monitoreo de marchamos electrónicos, son mínimos los casos que se dan, pero sí los tenemos. Creo que tampoco estamos tan malísimo, ¿verdad? Entiendo perfectamente. Y eso que debo aclarar, ¿verdad? Pues lo mencioné, el año pasado fue un cambio abismal, porque con el centro de monitoreo de imágenes, ahí eventualmente esto va a mejorar un 100%. Claro. Y con el asunto de los centros de control integrado, bueno, y este asunto del PIF, pues se espera que realmente ya ahora sí haya un análisis de riesgo pues realmente bueno y real, y no esta lista negra a la cual usted se refiere, que es totalmente cierta y es poco, no sé cómo decirlo, voy a decir tal vez lo muy feo, poco profesional, ¿verdad? Porque si entró en la lista negra es terrible, y quién lo quita luego de esa lista negra, y al final lo que tal vez fue un error o una equivocación de una vez, y ya esta empresa, este destino, este depositario va a quedar pues marcado, ¿verdad? Correcto. Pero bueno, sí, yo creo como usuaria interna del TICA que es un sistema obsoleto, poco amigable para nosotros, y yo me imagino que para el usuario externo es una pesadilla. Es un sistema que supongo que, como todo sistema, es muy cuadrado, no da chance de equivocarse. Una rectificación, debemos esperar una resolución de un departamento normativo que realmente, y no es por hablar mal de los compañeros del departamento normativo, pero son resoluciones que salen pues no inmediatas ni muy prontas. Entonces creo que la experiencia sí no es muy amena, ¿verdad? Para no dar ejemplos muy específicos, pero sí lo siento que al día de hoy y para nosotros es un sistema que no cumple con la realidad actual, que todavía tiene muchísimas fallas, que todavía permite muchas cosas que no están bien.
y que no permite otras que sí están bien. Y a eso voy un poquito a lo que usted se mencionaba, lo que usted mencionaba hace un ratito con respecto a que los funcionarios no toman decisiones. Totalmente de acuerdo con usted. Cuando un funcionario tiene su amparo normativo, no entiendo por qué no toma una decisión, ¿verdad? Pero bueno, ya esos son, yo creo que esos son miedos y asuntos que la misma administración se ha encargado de implementarlos, Correcto. pero que espero que pronto, pues, y con estos cambios futuros de sistemas tal vez un poco más abiertos y más apegados a nuestra realidad y a la realidad no solo nuestra, sino del comercio internacional, pues mejoren grandemente. Y espero que ya en Ese es el 1 o 2 problema. años, sí, sí, espero que en 1 o 2 años, cuando Dios quiera que las aduanas, por lo menos fronterizas, sean una realidad, por lo menos en la parte de nueva tecnología, o de tecnología que casi ni tenemos, pues todos estos grandes problemas que tenemos, pues se mejoren. Pero sí, no, el sistema TICA lamentablemente, y una opinión muy personal, que no me escuchen los expertos TICA, ¿verdad? Ni los compañeros de la DITIC, pero sí, un sistema que deja mucho que desear. Y el problema es eso, que es poco amigable, o sea, No, eso ellos lo saben y lo tienen conscientes. Incluso, bueno, yo tengo bastante relación también con doña Alicia Bendaño en la unidad de gobierno digital, que fue la que implementó el TICA. ajá, Ella desde los 2 años que tenía puesto ya estaba diciendo que había que migrar. Y claro. eso fue hace 15 años. Sí, sí, imagínense. También, pues, si yo me pongo, y yo sé que no es algo bueno compararse con lo malo, supongo, pero bueno, tengo a mi país vecino, Panamá, que cuando me comparo, y me comparo país, hablo sistema aduanero, pues estamos volando nosotros a la par de Panamá, ¿verdad? En algunas Entonces, cosas y algunos procesos. sí, 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 claro, claro. Pero por lo menos lo que conozco en frontera, ellos siguen siendo muy documentales. Ellos, no, ellos sus sistemas tampoco están enlazados entre sí. Ellos no tienen su sistema enlazado por ejemplo, con las ducas. Ujú. Entonces, tienen un atraso por ahí tecnológico interesante que cuando uno ocupa algún dato o algo, pues es terrible porque ellos tienen que Correcto, les buscarlo en sus cuesta mucho. archivos, Ujú. ¿sí? Y es complicado. Entonces, pues no estamos tan mal, creo. Si lo ponemos a nivel, por lo menos si me comparo con mi país vecino, con el que me toca trabajar día a día, pero claro, lo cual no quiere decir que ninguno de los dos esté bien, ¿verdad? Sino que tal vez nosotros estamos un poco mejor que ellos y ellos en otras cosas, pues claro, están mejor que nosotros. Pero sí, Y muy eso que, difícil. por ejemplo, estás hablando, porque el sistema de Educas es otro sistema, no es TICA, ¿verdad? Es Que se, otro sistema que se totalmente. integra al TICA es otra cosa, pero ese es Que un se sistema integra. centroamericano, básicamente, que fue desarrollado con base en algo un poco más moderno. Así es, así es. Entonces, pues es un poquito mi apreciación a nivel muy general. Excelente, muchas Sí, gracias por obsoleto compartir. totalmente. Comentarios, David. Una consulta y relacionado, por ejemplo, con un tema de pandemia, qué cambios ha tenido este factor en sí en el sistema o no ha generado cambios? Porque en general ya se sabía que en muchos aspectos a nivel público estábamos obsoletos, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte de educación y que la pandemia haya venido, ¿verdad? Que muchos cambios que no se querían hacer, que estábamos en una zona de confort y, ok, o se hacen o se hacen, porque si no, no podríamos seguir como operando, digamos. Pero en relación con todo esto que estamos conversando, ¿qué impacto ha tenido la pandemia o no ha generado tanto cambio? Yo realmente en el ámbito aduanero no he observado
ningún cambio ni por pandemia, ni por vejez del sistema, ni por obsolescencia, ni por nada. Lo que hay nuevo hoy no tiene que ver con TICA, tiene que ver con otras tecnologías. La compañera mencionaba el sistema de tránsito centroamericano, que es un desarrollo mucho más nuevo. Tenemos también todos los procesos fronterizos para la integración de más controles, especialmente con rayos láser o gamma. Los centros de monitoreo, hay plata del BCIE, de otros organismos también para hacerlo, pero por ejemplo en los puestos fronterizos hoy no se ha podido desarrollar prácticamente nada debido a que un grupo de ambientalistas ha puesto demandas y no se ha podido hacer el edificio de la aduana. Entonces, por ejemplo, en el puesto allá Las Tablillas con Nicaragua, tenemos una super avenida que viene desde Nicaragua con fondos del BCIE que llega hasta la frontera con Nicaragua, porque para acá no se puede hacer nada porque hay problemas con la parte ambiental. Entonces lo que hay es un contenedor de la aduana y un pobre funcionario que curiosamente fue estudiante mío y lo tuve trabajando para mí un tiempo antes de que se fuera a la aduana, que allá está obstinado de la vida con los purujas metido en un contenedor. Entonces, realmente el desarrollo que ha habido y los cambios que han habido producto de la pandemia, yo diría que no están ligados a la parte de sistema, por lo menos no los de aduanas. De parte mía, ya yo tenía otra visión sobre la parte de aduanas. Yo pensé que ahí en el puesto, bueno, de 37, había, bueno, me habían dicho que había rayos X y con lo que con lo que usted nos está diciendo, no hay nada ahí, porque decían que ahí podían fiscalizar las cosas que traían. Se está en proceso de instalar en todo el país, pero ahorita los únicos que están realmente funcionando son los de APM. Sí, sí, para mí todo esto es nuevo, ¿verdad? Y fue muy interesante el aprendizaje del día de hoy sobre la situación de las aduanas, que no tenía idea, ¿verdad? Con el aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Entonces, estaríamos llegando hasta acá el día de hoy con esta sesión sincrónica. La próxima semana continuamos con los procesos que soporta el sistema, que son el mecanismo de funcionamiento del sistema, para que lo entendamos un poco mejor, y vamos a ver si vemos también algunos pantallazos de ya el sistema en importación, ¿verdad? Para ya el de la aduana, ¿verdad? Propiamente dicho. Y tienen la tarea para la próxima semana, que es la búsqueda de información. Vean el video va a ser muy ilustrativo. Probablemente ahí van a ver cosas que tal vez no sabían que existían, que ya son viejas también, debo decirlo. Y con base en eso investiguen qué ha habido nuevo también, Susana. Sí, yo tengo una consulta respecto a la asignación de la próxima semana. La estaba revisando y solamente son los conceptos que usted indica ahí. No, ¿O se pueden eso incluir es más? como para que arranquen. Vean que les estoy diciendo, vean el video y ahí les van a aparecer como 20 conceptos más y busquen lo nuevo que hay después de eso. Ok, listo, gracias. Bueno, entonces un placer haberles escuchado porque ninguno puso la cámara, bandidos. Y nos veríamos la próxima semana. Por favor, cuídense. Gracias, Bueno, profe. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches.